estás? Mi nombre es Vanessa Quiroz y hoy quiero hablar con vos acerca del culto familiar. En primer lugar, quiero compartir lo que dice la Biblia, un pasaje muy conocido e importante en referencia a este tema. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a conversar un poquito con el pastor Cristian Varela acerca de lo que es el culto familiar. ¿Cuál es la fundamentación del culto familiar? Hola queridas familias, es un gusto poder saludarlos y como bien nos estamos introduciendo en este tema del culto familiar, la palabra de Dios, como fue leído por Vane, nos muestra claramente la importancia. En primer lugar, nos ayuda a crecer en espiritualidad, porque allí bien dijo el Señor que estas palabras que yo te mando hoy, lo que debían meditar los padres, lo que debían meditar las familias, eran las palabras de Jehová, lo que Él había establecido en sus mandamientos, en sus testimonios. Además, el culto familiar nos ayuda a acercarnos con nuestros hijos, con los nietos, con nuestros padres, como familia, porque dice, se la repetirás a tus hijos, y en los momentos cotidianos, en los momentos especiales, podemos hablar sobre el amor de Dios. Y en tercer lugar, el culto familiar nos ayuda a tener identidad como hijos de Dios. Recordar cada día que el Señor nos redimió, que el Señor obra maravillas por cada uno de nosotros, grandes y niños, nos ayuda a comprender su gran amor, su justicia y su misericordia. Sobre todo, saber que Él pronto va a volver. Por eso, familias, necesitamos tomarnos este tiempo para poder disfrutar junto al Señor este hermoso momento que Dios nos regala al estar unidos. Que el Señor los bendiga y que el Señor los cuide. Hoy también quiero compartir con ustedes algunos consejitos, algunos tips para poder desarrollar con armonía y con facilidad el culto familiar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la duración. La duración, el culto debe ser corto, sencillo y agradable. Debemos tener en cuenta las diferentes edades y etapas que están atravesando nuestros niños. En el caso de los niños pequeños, el culto no debería durar más de 5 a 10 minutos, que es el tiempo que ellos prestan atención. Pero a medida que van creciendo, podemos ir extendiendo ese tiempo para tener una mayor duración y poder realizar una mayor cantidad de actividades. Debemos producir en ellos el anhelo de que el culto del día siguiente pueda llegar, ¿sí? Nuestro culto no debe ser aburrido, monótono, con lecturas largas y tensas que hagan que los niños se distraigan fácilmente. Sería bueno que preparemos una caja, una bolsa, ¿sí? Con todos los elementos que vamos a ir utilizando cada día en el culto familiar. Podemos poner algún instrumento, quizás puede ser algún instrumento casero que hayamos hecho, puede ser música, ¿sí? En el caso de que no tengamos alguien que ejecute algún instrumento en la casa, podemos poner un CD, un pendrive con música que a los niños les guste, podemos poner alguna alfombrita de oración, ¿sí? Todos los elementos necesarios, y por supuesto la Biblia, todos los elementos necesarios que vamos a utilizar para poder desarrollar este culto familiar. Es importante que desde pequeños los niños puedan comprender que todos estos materiales son exclusivos de este momento tan especial, ¿sí? Por eso es necesario que si son demasiado pequeños los podamos tener guardados en algún lugar o que estén al alcance de ellos, a la vista de ellos, pero que sepan que son especiales para este momento tan particular. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la elección del lugar de la casa. Debemos tratar de que el culto familiar siempre sea, de ser posible, en el mismo lugar y a la misma hora. Puede ser en el living de tu casa, puede ser en la cocina, tal vez en la habitación de los niños cuando ellos están por ir a dormir, en la habitación de los papás. Tienen que elegir un lugar de común acuerdo en el que todos se sientan cómodos y puedan estar bien.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el culto familiar debe ser parte importante de la rutina familiar. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el tema de la constancia. No podemos hacer el culto un día así, pasan 2 días que no lo hacemos, lo volvemos a hacer. No, debemos tratar de que el culto familiar sea hecho cada día de nuestra vida y cada día de la vida de nuestros niños. Voy a compartir con ustedes una cita que se encuentra en Conducción del Niño, página 492. Padres y madres, por muy urgente que sean vuestros negocios, no dejéis de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Papás, que si los niños ven que el culto es importante para nosotros, si damos valor a este momento, si mantenemos la constancia y la regularidad del mismo, ellos van a entender que le estamos dejando un claro mensaje. Pasar tiempo con Dios es importante. Y hablando de esto, siempre debemos recordar que el culto familiar debe ser netamente espiritual. Es el momento de traer a Dios a nuestras vidas, a nuestro círculo familiar y de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Quizás sea el único momento que tengamos para disfrutar de tiempo de calidad en familia. Quizás entre tantas ocupaciones que estamos teniendo, sea el único espacio en el que nos sentemos con nuestros hijos a conversar, a charlar. Pero por eso debemos tener en cuenta de que no debemos dejar que otras cuestiones invadan nuestro culto familiar. Muchas veces puede pasar que nos acordemos de conversar algo que no tiene que ver con el culto familiar, o que sea el momento en que llamemos la atención a nuestros hijos por alguna cuestión que haya ocurrido en el día. Tengamos cuidado con esto, papás. El culto familiar debe ser netamente espiritual. Tratemos de buscar otros espacios para compartir esas cuestiones con nuestros niños, ¿sí? Y hablando de esto de espiritualidad, siempre es importante que utilicemos la Biblia. Aunque sea un pequeño pasaje, debe ser leído en nuestro culto familiar. Quizás el versículo de memoria de la escuela sabática, quizás algún versículo que nos impresionó. En el caso de que los niños sean más grandes, podemos compartir algún versículo preferido, o quizás elegir algún pequeño pasaje, leer la historia bíblica de la escuela sabática. La Biblia siempre debe estar presente en nuestras vidas y en nuestro culto familiar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta muy importante es el tema de la oración. Siempre debemos dedicar momentos para orar. Si la edad lo permite, podemos manifestar pedidos, podemos manifestar agradecimientos. Tal vez podemos tener en cuenta realizar un cuadernito de oración en el cual podemos anotar las bendiciones que Dios nos da a lo largo del día, a lo largo de la semana o a lo largo del mes. Este cuadernito nos va a servir de herramienta para que cuando llegue fin de año poder leer todas las bendiciones que Dios ha tenido en nuestras vidas. O quizás, si estamos pasando por algún momento de dificultad, mirar lo que hizo Dios en nuestras vidas hasta hoy, ¿sí? Recordemos que Dios no nos abandona y que siempre está con nosotros. Y a veces en los momentos de dificultad es bueno recordarlo. Habíamos hablado de que el culto familiar debe ser sencillo, debe ser corto, debe ser agradable, ¿sí? Vamos a basarnos en primer lugar en la sencillez. Papás y mamás, no es necesario que todos los días tengamos que usar materiales llamativos para que el niño se entretenga. Quizás simplemente muchas veces basta con leerles la lección de escuela sabática. El estudio de la lección de la escuela sabática es un momento muy importante que se puede usar en el culto familiar, ¿sí? A medida que los niños son más grandes y se van alfabetizando, podemos utilizar diferentes libros o revistas que nos puedan ayudar a desarrollar una temática del culto familiar siguiendo una lectura continuada. Un momento muy importante que no debemos descuidar en nuestro culto familiar son los cantos. Es importante que alabemos a Dios con nuestros cantos, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho como familia es realizar cantos ilustrados. Como tenemos 2 niñitos en edad escolar y uno que está aprendiendo a leer y a escribir, hemos decidido escribir nuestros cantos buscando imágenes de internet. Miren, acá les muestro uno, por ejemplo. ¿Sí? Es un canto súper conocido que buscamos imágenes de internet y lo ilustramos para que ellos puedan ir leyendo. Recuerden que si tienen niños en edad escolar que están aprendiendo a leer y escribir, siempre usar la imprenta mayúscula. También podemos asirnos del celular que tiene
que tiene diferentes canciones, podemos descargar las canciones MP3 o buscar en YouTube, ¿sí? Lo importante es que cantemos, que podamos alabar a Dios. Hablando de esto, es muy importante que en la casa los niños puedan aprender los himnos de nuestro himnario, para que cuando vayamos a compartir juntos en la adoración del día sábado, ellos también puedan cantar, porque ya conocen los himnos desde la casa. Otro momento muy importante es el tiempo de oración. Debemos orar con nuestros niños, orar en familia por las necesidades, en primer lugar, de nuestra familia y también por las necesidades de los demás. Un ejemplo que podríamos usar sería este frasco de oración, en el cual los niños van a sacar un palito y pueden orar por diferentes necesidades. Recordemos también que si tenemos niños pequeños podemos utilizar diferentes alfombritas de oración. Miren qué linda esta idea, ¿sí? Con un trapo de piso la vamos decorando y podemos ahí orar con nuestros niños, ¿sí? Orar de rodillas ante Dios. Ahora les voy a mostrar algunas actividades, algunos materiales que podemos utilizar para lograr una mayor innovación en las actividades del culto familiar. Quizás podemos dejar estos materiales para el culto de recepción de sábado, para el sábado a la tarde, en el cual tenemos más tiempo para desarrollar actividades más extensas. En el caso de los niños más pequeños, para contar alguna historia bíblica, podemos usar los dediles o títeres de dedo, ¿sí? Si le agregamos el Jesús aquí, podemos cantar la canción con Jesús en la familia a medida que vamos agregando los diferentes personajes. También podemos utilizar diferentes títeres, marionetas para contar nuestra historia bíblica. Podemos hacer una caja de arena, podemos hacer juegos, ¿sí? Podemos hacer diferentes actividades, la búsqueda del tesoro. Es importante que podamos innovar, ¿sí? Que podamos traer cosas nuevas para refrescar el culto familiar. En esta era en que estamos viviendo, donde podemos descargar muchas actividades de internet, lo que podemos hacer es realizarle a los chicos un pequeño cuaderno de culto, en el cual vamos a ir registrando y guardando todas las actividades que ellos van haciendo, para que cuando sean más grandes o tengamos que repasar la historia, ellos puedan ver las actividades que tienen, porque muchas veces pasa que las hacemos y no tenemos dónde guardarlas o las terminamos descartando. Entonces esta es una linda opción para poder dejar registrado y guardado las cosas que ellos hacen. Queridos papás, cuando compartimos a Jesús desde la intimidad de nuestro hogar, todo cambia para mejor. En primer lugar, porque Dios obra de manera poderosa en nuestra vida personal, cuando comenzamos a crear esa atmósfera espiritual, la que finalmente nos va a conducir al cielo. Recordemos que tenemos como gran desafío preparar a nuestros hijos para su vida futura, pero también prepararlos para la vida en el cielo. Qué hermoso será cuando regrese Jesús y podamos decir: aquí están los hijos que tú me diste, iremos todos juntos al cielo porque nos hemos preparado y porque hemos aceptado tu gran amor. Ese es mi deseo. Mi deseo es que todos juntos nos podamos ver en el cielo. Que Dios los bendiga en esta maravillosa tarea que tenemos como papás.